denominado Viernes Santo. Se conoce como el Viernes Santo, es quizás el día más especial de la Semana Santa, de una semana que de por sí es especial. Así como ustedes, también en mi país las escuelas se detienen, los trabajos se detienen para tener un tiempo, en el mejor de los casos, de reflexión, en otros casos de descanso, en el peor de los casos de desenfreno. Pero es una semana en la que hacemos una parte y pensamos muchas cosas, y aunque mucha gente tiene la información de qué fue lo que ocurrió en esta semana, o sea, la gente conoce los hechos, pero algunos y muchos no conocen la dimensión y las implicaciones de los hechos. Y yo quisiera que en el día de hoy fuéramos a un texto de la palabra y tratemos de aclarar y aprender un poco y ser edificados de qué fue lo que realmente ocurrió. No los hechos solamente, sino las implicaciones de esos hechos. Incluso en el mismo primer siglo, en la época de Jesús, había confusión con relación a qué fue que Cristo vino. Sus discípulos incluso estaban confundidos, algunos de ellos, con relación a qué era lo que había acontecido. Y Jesús en un pasaje, más bien Lucas en un pasaje, nos relata un encuentro de Jesús con dos discípulos, donde él tiene una conversación en Lucas 24. Y yo quisiera usar ese pasaje, una porción de ese capítulo de Lucas 24, y exponer a la luz de lo que ahí sucede, las implicaciones de los hechos de la Semana Santa. Voy a hacer uso también de Isaías 53, que es el pasaje como central hacia el final de mi mensaje. Entonces quisiera que me acompañaran, por favor, a Lucas 24, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 27. Desde el versículo 13 al versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea, Emaús, llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, es un suceso que se nos dice que ocurre el mismo día. Comienza así el versículo 13 dice que aquel mismo día, y si nos vamos al versículo 12, dice que fue el día en el que él resucitó. Y no vamos a hablar hoy de la resurrección, pero este evento es el día cuando él resucitó,
que luego, más adelante, en el versículo 13, se nos dice que ese día Él entonces tiene un encuentro con estos discípulos. Estos no son los 12 ni los 11, porque ya Judas había pasado, ya no era discípulo. Estos no son los 11 discípulos, son 2 discípulos aparte de sus apóstoles que estaban caminando hacia esta región de Emaús, que está como a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Probablemente ya ellos habían concluido la celebración de la Pascua, una celebración que convocaba a miles y miles de personas de todas las regiones. Posiblemente Jerusalén recibía unas 200,000 personas o más en la época de la Pascua. Y estos entonces hermanos, estos judíos, iban camino a Emaús, posiblemente de vuelta, a unos 10 kilómetros. Y van hablando, y el texto en el original nos indica que tenían una discusión intensa de lo que había sucedido. El versículo 14, el versículo 15 dice que iban hablando entre ellos, conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido, pero hace alusión a que iban como discutiendo. Quizás algunos les decían, no, pero es que eso no fue lo que pasó realmente, y quizás estaban hablando de las implicaciones de lo que había ocurrido. Y el versículo 15 sorpresivamente nos dice que mientras ellos iban hablando y discutiendo, Jesús mismo se aparece y se acercó y caminaba con ellos. Y el versículo 16 nos dice que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Digamos que estaban divinamente velados, sobrenaturalmente velados. No era el interés de Dios que ellos reconocieran a Jesús en ese momento. Jesús tenía primero que enseñarle algunas cosas antes de que ellos se emocionaran de que era Jesús. Y por eso mantuvo sus ojos velados por un tiempo, para que Jesús pudiera conversar con ellos. Y este es el encuentro que Jesús tiene con estos discípulos. Van caminando y van hablando, y Jesús se les acerca y comienza a hablar con ellas. Fíjense también el estado emocional de estos discípulos. El versículo 17 al final nos dice que ellos se encontraban tristes. El semblante era triste, dice la traducción de las Américas y la Reina Valera que leí. Jesús mismo le dice, ¿por qué estáis tristes? Estos hombres están golpeados emocionalmente, están decepcionados y chocados por lo que había pasado. Y aunque eran hombres que tenían a Jesús en alta estima, fíjense que en el versículo 19 dice las cosas referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Tenían una alta estima de Jesús, un alto concepto de Jesús. Pero al ver que Jesús había sido crucificado, como dice el versículo 20, se encontraban tristes, afligidos, quizás podemos decir relativamente deprimidos. Las circunstancias que les rodeaban en ese momento habían afligido sus corazones y habían entristecido sus corazones. Y eso es típico de nosotros, las circunstancias que nos rodean cuando las cosas no salen como nosotros esperamos que salgan. Nosotros es común que tendamos a la tristeza y tendamos a la aflicción y a la depresión. Es típico que nuestro estado emocional es muy dependiente de lo que nos pasa a nosotros. Nuestra lectura usualmente es muy superficial y la lectura directa nuestra siempre es: dolor es malo, la prosperidad y el avance es bueno. Pero Dios muchas veces cambia esa ecuación. La vida cristiana no depende de que el dolor es malo y la prosperidad es buena. Muchas veces Dios dice el dolor es bueno porque Él tiene propósito detrás del dolor y detrás de nuestras aflicciones. Y aquí vemos a estos hermanos en una tristeza, el versículo 21, que provenía, fíjense de dónde provenía su tristeza. El versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Al que crucificaron, acaban de decir que lo crucificaron, pero ellos esperaban otra cosa. El judío del primer siglo, su expectativa con el Mesías era que el Mesías venía a liberar a Israel del yugo romano, del yugo de esta potencia extranjera. A eso era que venía el Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías político, un Mesías guerrero, un rey terrenal que reivindicara a Israel y la llevara a los tiempos del rey David,
cuando Israel gobernaba una gran parte del Medio Oriente. Eso era lo que ellos esperaban, las expectativas que ellos tenían. Fíjense que en en Juan 16, versículo 15, 6:15, se nos dice, no tienen que ir, yo les voy a decir, se nos dice que luego de Jesús multiplicar los panes a 5,000 personas y alimentarlos a 5,000 personas, un grupo de ellos dice lo siguiente el texto: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez solo. O sea, es como paradójico y chocante decir que yo te voy a obligar a que seas rey. Es absurdo que yo proceda de esa manera a obligar a un individuo a que tome un cargo y una posición sobre mí, pero al ver que Jesús había multiplicado los panes y había dado 5,000 a 5,000 personas, 5,000 hombres posiblemente y más, eran mucho más la multitud. Este es el tipo de rey que nosotros necesitamos, quien nos resuelva nuestras necesidades, quien nos llena nuestros estómagos. Ese es el tipo de rey que nosotros queremos y lo vamos a poner y hacer rey. Jesús sabía que ese deseo de hacerlo rey no obedecía a que había arrepentimiento en ellos, sino que ellos estaban buscando su propia conveniencia, y se deshace y se disuelve, digamos, entre la multitud. Y luego más adelante en Juan 18 Jesús le dice al mismo Pilato: mi reino no es de este mundo, yo no he venido a gobernar en este mundo, yo no soy el tipo de rey que ustedes creen. Aunque le dijo a Pilato: yo soy rey, tú lo dices, pero no es el rey que ustedes piensan que yo soy. Y fíjense entonces que había en los discípulos de Emaús, estos discípulos protagonistas de este relato, una confusión acerca de cuál fue la razón por la que Cristo vino al mundo. Nosotros pensábamos, le dijeron ellos, nosotros pensábamos que Él venía a redimir a Israel. Nosotros pensábamos que Él nos iba a hacer otra vez una potencia política y geográfica en esta región. Y estaban confundidos. Y hoy en día, a pesar de la gran cantidad de información que nosotros tenemos y sabemos que la Semana Santa se celebra casi a nivel mundial, hay mucha gente que todavía ignora las reales razones por las que Cristo tuvo que venir al mundo. La gente está confundida. Yo le he preguntado a mucha gente en consejería y a veces en la iglesia también: ¿y por qué tú crees que Cristo vino al mundo? Y algunos me responden: bueno, Cristo vino al mundo a darnos un ejemplo. Él vino a darnos un ejemplo de cómo vivir. Y aunque eso es cierto, esa no fue la razón que lo bajó del cielo y se lo colgó en una cruz. Y hay gente que piensa que eso fue lo que Él vino a hacer. Él nos vino a enseñar a amarnos los unos a los otros. Hay unos que piensan, aquellos que enseñan la doctrina de la prosperidad o el evangelio, que no es ningún evangelio de la prosperidad, vino a hacernos ricos, porque Él se empobreció para hacernos ricos a nosotros, o a sanarnos físicamente. Jesús vino a darnos sanidad y a darnos prosperidad. Algunos hasta entienden que vino a resolver el problema de los pobres. Hay algunos que lo ven como una especie de Che Guevara, y para los más jóvenes que están aquí no saben quién es Che Guevara. Che Guevara era un revolucionario que se fue a Cuba hace muchos años atrás a liberar a Cuba del capitalismo y implantó un sistema donde todo es de todos. De hecho, recientemente en la radio yo escuché un comentarista que comparó a Jesús con el Che y dijo que Jesús era un revolucionario tipo el Che Guevara. Yo, Dios mío, ¿será posible que a esta altura del juego la gente no sepa con claridad a qué fue que Cristo vino a la tierra? Y hermanos, he aquí el motivo de muchas de nuestras tristezas y decepciones en esta vida: que Dios no hace lo que se supone que debe hacer, o lo que nosotros pensamos que Él debe hacer. Nosotros pensamos que Él venía a redimir a Israel, sí, pero Dios no hizo eso. Ese no era el plan de Dios al traer al Mesías a la tierra. Tú pensaste que era así, pero no era eso. Y su decepción se debía a esa expectativa errónea, errada, de que Dios iba a hacer algo, que ellos pensaban que Dios iba a hacer algo, y Dios actuó de otra manera. Dios es Dios, Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiera y su voluntad tiene propósito siempre. Y nosotros muchas veces no podemos imponerle a Dios, o más bien nunca podemos imponerle a Dios o suponer la voluntad de Dios, sino que tenemos que buscar su voluntad en su palabra revelada. ¿Qué es lo que Dios dice que Él va a hacer? Y de ahí extraer lo que nosotros pensemos acerca de la voluntad
de Dios. Nuestras reacciones ante la vida, hermanos, no deben estar determinadas por las circunstancias y nuestras ideas, sino por la palabra de Dios. Ellos pensaron que el Mesías venía a eso, pero no vino a eso, vino a otra cosa. De haber estado sus ojos puestos en la palabra, de haber ellos profundizado en las Escrituras, ellos hubiesen podido discernir a qué fue que el Mesías vino. Y esa es la razón por la que Jesús lo confronta. Jesús en el versículo 25, fíjense el versículo 25, finalmente dejan hablar a Jesús, porque parece que esta gente estaba como media eléctrica hablando, y tú no sabes lo que pasó, y mataron a un hombre poderoso, y Jesús le dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. La reprensión entonces de Jesús es clara. Oh insensatos, le dice, y tardos de corazón. La palabra insensato no se refiere a la insensatez que nosotros conocemos hoy. El individuo que se comporta de manera ilógica o irracional o imprudente. El contenido de esta palabra tiene que ver con que ellos no eran profundos en las Escrituras. Jesús le dijo ignorantes, ustedes sí son ignorantes de las Escrituras. Eso es lo que significa en el original esta expresión. Y Jesús los está reprendiendo por ser ignorantes. Porque ellos tenían las Escrituras. Ellos iban a la sinagoga todos los sábados. De hecho, posiblemente estos discípulos de Maús estuvieron sometidos a la enseñanza de Jesús por varios años. Pero le faltaba profundidad. Le faltaba meditación en las Escrituras. Le faltaba deducir cómo leer la vida a través de las Escrituras y cómo entender estos hechos que están ocurriendo a través de las Escrituras. O sea, la insensatez que Jesús corrige aquí no es un estado inmoral o de imprudencia, no es una insensatez por su falta de interés en profundizar en las verdades de las Escrituras. Eran poco agudos en su entendimiento de la palabra y por lo tanto su conclusión de los hechos era totalmente humana y no sujetos a las Escrituras. Pero no solamente le dice insensatos, sino que le agrega insensatos porque no saben lo que está pasando, sino que son tardos de corazón. Y este es otro adjetivo en el original, es otra palabra, esa tardanza en el corazón. Y dice tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. En el original también apunta a una lentitud en su credulidad. Ellos ya habían estado expuestos. Miren, ellos le reportan a Jesús que hubo mujeres que fue al sepulcro y reportaron que vieron ángeles y que le habían dicho que Jesús estaba vivo. Reportaron también que otros discípulos fueron luego de las mujeres y también reportaron que estaba vivo. Fíjense que incluso en el versículo 21, en la segunda parte, ellos le agregan, pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. ¿A qué ustedes creen que están haciendo alusión ellos? Ellos parece ser que tienen, bueno, como que nosotros oímos, como que al tercer día iba a haber algo, pero no ha pasado nada, todavía sus ojos, o sea, ellos no creen las palabras que Jesús les había enseñado, que al tercer día iban a resucitar. No creyeron el testimonio de las mujeres, no creyeron el testimonio de los hombres. Tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, pero también los reportes que ustedes mismos me están diciendo que se han producido. Entonces la primera reprensión de insensatos, Jesús los reprende porque eran poco profundos e ignoraban algunas cosas. Pero aquí les dice, ahora no es por ignorante que lo estoy reprendiendo, es porque ustedes me están creyendo lo que saben. Ustedes saben que el Mesías iba a resucitar. Ustedes saben que esto estaba profetizado. Yo mismo se lo he enseñado. Las mujeres le han hablado y los discípulos le han dicho que han visto entonces ángeles. Y ustedes todavía no lo creen. Y a veces nuestras vidas se debaten en estas dos situaciones. A veces nosotros vemos la vida a través de nuestros ojos humanos porque nos falta profundidad para entender la vida.
Nos falta meditación en las Escrituras para poder entender qué está pasando, cómo leo los hechos, qué es lo que Dios está haciendo. Pero a veces nosotros sabemos, pero no creemos en el corazón. No tenemos la fe ni la confianza en Dios de que sí, Dios todo obra para bien para aquellos que le aman, por ejemplo. Y poder vivir esa realidad y aquietar mi corazón basado en esa promesa. Entonces a veces somos insensatos por ignorantes, pero a veces somos dados de corazón por incrédulos. Y esa es la confrontación de Jesús. Entonces ahora Jesús los aborda y les dice claramente, y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿No era necesario esto? Que el Cristo padeciera, el Mesías padeciera. Y quiero hacer un breve paréntesis entonces aquí y terminar, digamos, mi mensaje. Digamos que viendo estas dos partes de esta pregunta de Jesús, por un lado, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? ¿Qué fue lo que Cristo padeció en la cruz? Fíjense que Él dice literalmente, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. No se refiere solamente a la cruz. La cruz fue la culminación del sufrimiento de Jesús. Uno de los sufrimientos de Jesús. Isaías 53, cuando comienza el pasaje, un pasaje que se escribió 700 años antes de Jesús, con relación a Jesús, que era el Mesías. Isaías dice que Él fue despreciado y desechado de todos los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Así comienza Isaías a describir cuál va a ser la experiencia del Mesías: desprecio, desecho, dolor, aflicción. Los hombres esconderán el rostro, posiblemente haciendo referencia al momento cuando Cristo es crucificado, que literalmente se nos dice en un par de evangelios que su rostro estaba totalmente desfigurado, al punto que la gente no quería ver la desfiguración del rostro y de su cuerpo. Jesús estaba totalmente destruido a nivel físico. Sus discípulos lloraron cuando lo vieron, su madre lloró cuando lo vio solamente por el aspecto que proyectaba. Y cuando nosotros leemos los relatos de los evangelios de lo que Jesús sufrió la noche de su apresamiento y crucifixión, no era para más. Solamente latigazos, se calcula que le dieron entre 39 y 40 latigazos, que sabemos que eran latigazos que sometían a una persona a tremendo dolor por la flagelación que producía en las espaldas. De hecho, un teólogo con trasfondo médico dice, y él hizo una lista de los golpes y tipos de flagelación que Jesús sufrió, y dice que médicamente hablando, Jesús sufrió todos los golpes o más bien todas las contusiones médicamente conocidas. Sufrió contusiones, golpes con una caña, laceraciones con azotes, heridas penetrantes con la corona de espinas, heridas de perforación con los clavos y heridas de incisión, que es la lanza. Son todas las aflicciones que un cuerpo puede sufrir. Todos los tipos lo sufrió Jesús. Un teólogo del siglo pasado, de apellido Hill, describe los dolores de Jesús de la siguiente manera: Cristo sufrió muchas cosas contra su carácter personal. Fue difamado como un hombre pecador y malvado, amigo y alentador de pecadores. Fue acusado de ser un hombre de principios y prácticas inmorales, como un idólatra, como un blasfemo, como un impostor, como una persona sediciosa, o sea, buscapleito, como alguien que se había familiarizado con el diablo e hizo milagros con su ayuda, y con otra carga de muchos reproches. Y eso lo soportó, siendo en todo como sus hermanos, pero sin pecado. Y en los dolores que soportó a través de golpes, flagelación, antes de la crucifixión y cuando colgaba en la cruz, sufrió enormemente en su alma, en parte por las tentaciones de Satanás, en parte por el trato de sus propios discípulos, a través de la perversidad de sus espíritus, y especialmente haber sido traicionado por uno, negado por otro, abandonado por todos. Se afligió grandemente en su mente, pero además Él soportó los repugnantes pecados de los hombres, los golpes de la justicia y la ira de Dios, y particularmente de haber sido abandonado por su Padre
cuando le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es una descripción breve del sufrimiento de nuestro Señor. Fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana, luego de pasar una noche con varios juicios injustos, donde le golpearon, le abofetearon, le dieron con palos, lo escupieron, la gente se burló de él. Parte del pueblo que le seguía lo abandonó en el proceso. A las 6 de la mañana comienza un juicio, una entrega para que fuera azotado, y a las 9 es que lo crucifican. Desde las 9 hasta las 3, 6 horas estuvo nuestro Señor crucificado. A las 12 del día se entiende que entró una penumbra, una oscuridad sobre toda la tierra, y esa penumbra duró 3 horas aproximadamente, hasta que finalmente a las 3 de la tarde nuestro Señor, dice la palabra, que entrega su espíritu y muere. Todo eso era necesario, dice Cristo. La palabra no es casual, que Cristo le diga a los discípulos de Maús: no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. ¿Por qué era necesario? ¿Cómo así que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Nosotros no podemos entender la necesidad de esta grosería de sacrificio, a menos que no entendamos la profundidad de nuestro pecado, la condición de nuestro corazón, y la pongamos al lado de la justicia y la santidad de nuestro Dios. Hermanos, el pecado humano, mi pecado y tu pecado, es mucho peor de lo que nosotros suponemos. Es mucho peor de lo que nosotros nos imaginamos. Aún los cristianos, a pesar de tener la revelación de Dios, no entendemos la gravedad y la profundidad de nuestra caída completamente. Y en términos prácticos, al no ver la gravedad de nuestro pecado, al no ver la profundidad de nuestra caída, con frecuencia no somos lo suficientemente radicales con el pecado en nuestra vida, ni tampoco nos protegemos adecuadamente para no pecar. Y lo que es peor, como no entendemos la profundidad de la caída, tampoco apreciamos la belleza de la gracia. No entendemos lo hermoso, lo glorioso, lo maravilloso que es ser salvado por el Señor. En otras palabras, la gracia no es tan dulce porque no vemos el pecado tan grave ni perverso. Y vuelvo y repito, si nosotros vamos a entender un poco lo que ocurrió en la cruz en nuestro favor, primero tenemos que entender lo que el pecado es. Y no por lo que la gente dice, sino por lo que la palabra dice que el pecado es. Y la palabra usa muchas expresiones y formas para referirse al pecado. Yo voy a hacer uso de tres expresiones y palabras que la Biblia utiliza para decirnos a nosotros qué es el pecado. La primera de esas palabras es que el pecado es una deuda. La famosa oración que Jesús nos enseñó, o el modelo de oración que Jesús nos enseñó, que se llama Padre Nuestro, literalmente en una de sus oraciones dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Recuerdan esa expresión? ¿A qué se refiere esta deuda? No es una deuda económica, nosotros no le debemos a Dios dinero. Él es el dueño del oro y de la plata, Dios no necesita dinero, es algo que nosotros necesitamos. ¿En qué sentido le adeudamos a Dios? ¿Qué es lo que le adeudamos a Dios? Veámoslo de la siguiente manera. Quien tiene autoridad puede imponer obligaciones. Un gobierno mexicano, el gobierno dominicano, puede decir que si tú vas a salir del Estado de México hacia Acapulco, tú tienes que pagar un peaje. ¿Correcto? Y tú puedes no estar de acuerdo con el peaje, pero si tú vas para Acapulco, o lo pagas o no pasas. ¿Correcto? Porque el gobierno mexicano tiene la autoridad de imponer obligaciones. Y si el ciudadano no paga las obligaciones impuestas por el gobierno, es un deudor. ¿De acuerdo?
Yo puedo decir, o tú puedes decir, no, es que yo nunca he estado de acuerdo con ese peaje, yo no lo tengo que pagar. Eso no te exime de la deuda. Eso no te exime del compromiso que tienes con el gobierno. En ese sentido, como Dios es el creador de todo, Él ha impuesto obligaciones morales sobre los hombres. Y cuando el hombre incumple, el hombre es deudor. Aquí también puede venir el orgullo humano y la rebelión humana y decir, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con que Dios ponga esas reglas. Bueno, tú te puedes rebelar, pero Él es el que tiene la autoridad y Él es soberano de imponer obligación como creador que es. Y Dios no gobierna por referéndum o plebiscitos. Dios no pide opinión, a ver qué nos parece a nosotros. Él da mandatos porque Él es Dios. Y entonces, Dios ha impuesto obligaciones sobre los hombres y nosotros los hombres las hemos incumplido. Y en ese sentido, le debemos a Dios. Tenemos una deuda no económica, no de un peaje, moral. Hemos incumplido las obligaciones morales. Y esto de que sea una deuda moral es un problema, porque si fuera económica, si tienes el dinero, tú la pagas. Pero cuando es moral, ¿qué ocurre con un hombre al que Dios le ha pedido que sea perfecto y ahora él mañana incumple? Tú tienes el llamado a ser perfecto y tú mañana incumples y te haces imperfecto. ¿Cómo tú restituyes la perfección moral? ¿Cómo tú repagas esa deuda moral? Algunos dirán, bueno, pero es que Dios es un Dios de amor y me dará una segunda oportunidad. Sí, pero es que ya tú usaste y yo usé la segunda oportunidad y la tercera oportunidad y la cuarta oportunidad y la quinta oportunidad y la N oportunidad. Nosotros estamos ya con un nivel de deuda moral ante Dios que es imposible para nosotros pagar la deuda que tenemos. De ahí entonces que se hace necesaria la gracia y la misericordia. El que se acerca a Dios tiene que apelar, Señor, perdóname esa deuda. Yo no puedo alegar que, mira, yo me he portado bien, yo he sido un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Eso no opera así. Pongamos el ejemplo otra vez del gobierno. Supón tú que, bueno, en todo el mundo hay semáforos, pero tú te pasas un semáforo en rojo, correcto. Entonces te pasas una luz roja y te detiene una autoridad del transporte y te dice, usted se pasó una luz roja. Y entonces tú le alegas, sí, agente, eso es cierto. Pero mire, yo tengo el último año, yo no me he pasado ninguna luz roja, así que perdónenme la luz roja ahora porque yo he cumplido con todas las luces en el año anterior. No, eso no funciona así. Esta falta, independientemente de tu track record, de tu récord, la falta tiene que ser honrada, cumplida. Tú eres un evasor de la ley, tú eres un quebrantador de la ley, correcto. De la misma manera, la deuda moral con Dios. Si nosotros vamos a apelar a Él, yo no puedo apelar a mis buenas obras, yo tengo que apelar a la misericordia, a la justicia de Dios. Por eso es que en Lucas 18, la famosa parábola de Jesús, que Jesús le da una parábola a los discípulos, de un fariseo y un publicano o un cobrador de impuestos, dice que estos dos hombres fueron a orar al templo y uno decía, Señor, gracias porque yo soy un hombre bueno, yo no soy como este pecador que está aquí y se alabó él mismo. Y luego viene el otro pecador y ni siquiera podía levantar los ojos al cielo y decía, ten piedad de mí, Señor pecador. Dice Jesús, este último fue a su casa justificado. Porque la única manera en la que el ser humano puede acercarse a Dios y pedir que Dios lo acepte es diciéndole, Señor, perdóname la deuda moral que yo tengo. No te la puedo pagar, es demasiada. Pero la otra palabra, la otra expresión que usa la Biblia para el pecado no es solamente deuda, es crimen. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. El que infringe la ley ha cometido un delito. Eso es así. Quien infringe una ley ha cometido un delito, correcto. Por lo tanto, yo soy un criminal espiritual, un delincuente espiritual, a la luz de la palabra. Vuelvo y les repito, 1 Juan 3:4, quizás algunos lo están buscando. El pecado es infracción de la ley. Claramente, hermanos, tú y yo, todos nosotros, todos los hombres, hemos quebrantado la ley de Dios de múltiples formas y múltiples veces.
Nuestro pecado es variado y es recurrente. Y cuando el pecado es cometido, cuando el delito es cometido, la justicia es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Si Dios no sanciona el crimen contra su ley, si Dios no sanciona el delito contra su ley, sería injusto. Sería injusto. Piensen de la siguiente manera. Imaginen que ustedes son testigos de un abuso contra alguien. Un abuso contra una persona inocente. Un abuso contra un niño, un abuso contra una mujer, un abuso contra una persona más débil que otra. Y ustedes son testigos de ese abuso. Quizás ustedes son testigos de una golpiza que un individuo le da a otro en superioridad de fuerza y de condiciones. ¿Qué sucede en ustedes cuando ustedes son testigos de eso? Hay una irritación, eso se llama una ira. Hay ira en nosotros por haber sido testigos del abuso que se cometió, ¿cierto? Esa ira, esa irritación interna es correcta. Es algo puesto por Dios ahí. El ser humano debe irritarse por los abusos y las injusticias, ¿correcto? De ahí entonces, cuando nosotros nos enteramos, escuchamos y somos testigos de un crimen, nosotros queremos que el criminal sea apresado y juzgado y condenado, ¿correcto? Si el criminal va frente al juez, a este juez que lo va a juzgar, y el juez dice: mira, yo soy un juez amoroso y misericordioso y yo te voy a dejar en libertad, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Eso no es un buen juez, eso es un juez corrupto, es un juez que no está haciendo justicia, ¿correcto? De la misma manera entonces, cuando Dios ve al ser humano y dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo quieren los seres humanos que Dios actúe frente al pecado? Dios tiene que juzgar el pecado. No sería justo que Dios no juzgara el pecado, sería injusto de parte de Él. Y la paga del pecado, dice la Biblia, la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. Sería injusto que Dios procediera de otra manera. Y nosotros podemos entender a Dios con nuestro mismo sentir cuando vemos una injusticia ser cometida contra otra persona. Esto puede parecernos duro, pero es Dios quien tiene la autoridad para determinar la gravedad de nuestro pecado. Es difícil que un criminal se ponga de acuerdo con el juez en cuanto a la gravedad de su pecado. Muy difícil. Posible que el juez tenga una idea de la gravedad del pecado mucho mayor que la que tiene el criminal. Pero hay una tercera expresión que usa la Biblia, además de deuda, además de crimen. La Biblia utiliza la expresión enemistad. Es el estado en el que estamos producto de nuestro crimen y de nuestra deuda. La deuda en la que incurrimos y el crimen que cometimos nos ha colocado en una situación de enemistad con Dios. Y a pesar de la popular idea y la deseada idea de que todos los hombres son hijos de Dios, eso es una idea popular y muy deseada, ojalá sea así. Pero la realidad es que no es así. El ser humano no es hijo de Dios, no nace siendo hijo de Dios. No solamente no es hijo de Dios, es que es enemigo de Dios, según la Biblia. Y Romanos 5:10 dice literalmente, Pablo dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces nuestro estatus es de enemigos. Al pecar nosotros hemos desafiado al Creador y hemos violado la relación personal que se supone debemos tener con Él y cultivar con Él. Imaginemos qué tan grave fue nuestra falta, hermanos. Imaginemos esto. Qué tan grave fue nuestra falta que un Dios que dice que Él es amor, dice que somos sus enemigos. Qué tan grave fue la falta que un Dios que dice yo soy amor, tú eres mi enemigo. El pecado es grave, la deuda es grande, el crimen es atroz. Y lamentablemente esa es la condición en la que nosotros nos encontramos. Hermanos, Dios no puede obviar nuestro pecado. Dios no puede ignorar la deuda, no puede indultar el crimen.
No sé si ustedes tienen esa práctica aquí, pero en mi país hay una práctica de cada cierto tiempo indultar a algunos condenados. Sencillamente se les perdona la pena y salen de la cárcel si están presos y se les libera. El indulto es injusto. El indulto es injusto. Porque ¿por qué liberar a alguien que está justamente condenado por un crimen? El indulto no dice que es justo. Nunca se dice que el indulto es justo. El indulto es por gracia, por misericordia. Se perdonó la pena, pero Dios no indulta a nadie. Y vamos a ver más adelante por qué yo digo eso. Se hace necesario entonces, hermanos, con esta visión del pecado, de que es una deuda enorme, de que es un crimen atroz, se hace necesario, imprescindible que Dios haga algo, porque es que yo no puedo pagar la deuda. Y yo no puedo tampoco hacerme recto ante la ley, soy un criminal. Es por pura gracia y pura misericordia de Dios que Dios mismo diseña un plan para alcanzar el hombre. Es impresionante. El sacrificio de la cruz es un sacrificio de Dios. Literalmente, Isaías 53 dice, versículo 10, pero quiso el Señor Dios quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, a Jesús. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. El Señor Dios quiso quebrantar a Jesús. Más adelante, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que su Cristo debería padecer. Su Cristo debería padecer. Esa es la razón por la que cuando Jesús viene al inicio de su ministerio y se acerca a Juan el Bautista en el río Jordán, lo primero que Juan dice cuando ve a Cristo venir hacia él es: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Dios que lo manda. Él es el Cordero de Dios que viene y se ofrece, porque la deuda que yo tengo, el crimen que yo he cometido, yo no lo puedo pagar. Yo no puedo volverme justo delante de Dios. Y de ahí entonces que ahora Cristo es llamado de la siguiente manera en Hebreos 7:22. Me dice que Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Sabe lo que es un fiador? Un fiador es cuando tú tomas un préstamo, yo tomo un préstamo frente a un banco, tú firmas, pero hay alguien más que firma por si tú no pagas. Ese es tu fiador. En este caso, nosotros que no podemos pagarle a Dios, Hebreos 7:22, ante la deuda que tenemos, Cristo es llamado el fiador de un mejor pacto. Pero no solamente eso, sino que ante mi situación de criminal espiritual, Jesús mismo dice en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a pagar el rescate, Él vino a pagar mi deuda, Él vino a ofrecerse por mí, por mi crimen, Él lo va a pagar. Y no solamente eso, sino que ante mi situación de enemistad con Dios, Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se fijan que Dios no indulta? Dios no deja ir al criminal sin que nadie pague. No, Dios trae a su propio Hijo, lo pone a pagar la pena que a mí me correspondía, y ahora Dios, siendo justo, puede ser misericordioso conmigo. Sin violentar su justicia, Dios puede liberar al criminal que soy yo. Dios puede condonar mi deuda que yo tengo, porque Cristo se hizo responsable por la deuda, porque Cristo pagó con su muerte la deuda del pecado que yo tenía. Increíble. Ante mi deuda, Cristo es mi fiador. Ante mi crimen, Cristo es la ofrenda, el rescate. Ante mi enemistad con Dios, Cristo es mi mediador. Esa es la razón por la que
Charles Spurgeon, un famoso predicador del siglo XIX, decía: mi teología se resume en 4 palabras. Cristo murió por mí. Esa es mi teología. Cristo murió por mí. En un momento dado, ya al final de la vida de este autor de este gran himno, John Newton, el gran himno de Sublime Gracia, que muchos de nosotros lo cantamos y lo conocemos. John Newton estaba muy viejito ya, él había sido un negrero, un individuo que había vendido y comprado esclavos y había torturado esclavos, se convirtió al Señor y terminó siendo un pastor. Al final de su vida ya casi no veía, ya casi no recordaba muchas cosas, pero decía: mi memoria casi se ha ido, pero yo recuerdo 2 cosas: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y eso es lo que es Cristo para nosotros. Él es mi fiador, Él es mi rescate, Él es mi mediador con Dios, que ha hecho posible que la deuda que yo no podía pagar, que el crimen que yo no podía resolver, que la enemistad que yo no podía reconstruir, o la amistad que yo no podía reconstruir con Dios, ahora por medio de Cristo es posible, porque Él se ofreció por nosotros en la cruz. Gloria a Él. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu entrega. Gracias por tu venir voluntariamente a la tierra y ofrecerte por nosotros. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Eso era lo que los discípulos de Maús no entendían con claridad. Nosotros pensábamos que Él venía a resolver el problema político de Israel. Y muchos de nosotros, como les decía al principio, conocemos los hechos, pero estas son las implicaciones. Lo que pasó en la cruz trasciende esta vida, trasciende la historia y llega a la eternidad. La cruz hizo posible que nosotros, seres pecadores y desechados por Dios, podamos volver a tener una relación con Dios y podamos tener una vida eterna con Él. Esas son las implicaciones de esos hechos, y por eso hoy en día es un día tan especial. Es un día glorioso que podamos celebrar el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que estas cosas sean una verdad, una realidad para cada uno de los que estamos aquí. Señor, nosotros te damos las gracias por tu entrega en la cruz. Jesús, gracias por haberte ofrecido como ofrenda voluntariamente, por haber entregado tu vida, como tú mismo dices en tu palabra, de que a ti nadie te toma la vida, sino que tú te entregas voluntariamente. Señor, gracias por eso. Gracias por tu entrega. Permite, Señor, que nosotros podamos apreciar mejor tu sacrificio al haber visto mejor nuestra falta y nuestra deuda contigo. Señor, perdónanos si nosotros queremos a veces que tú resuelvas nuestros problemas cuando ya el principal problema, que es el pecado, tú lo has resuelto. Señor, perdónanos por nuestra falta de gratitud a veces, que habiéndote tú entregado, Señor, en la cruz por nosotros, todavía te pedimos más. Danos corazones agradecidos, corazones gozosos, ojos puestos en la eternidad, sabiendo que cuando nuestros ojos se cierren aquí, te veremos, Señor, nuestro Señor y Salvador. Así que gracias, Señor, por este momento. Permite que estas verdades sean una realidad en nosotros, que podamos atesorarte, celebrar tu salvación, que podamos decir a otros y contar a otros lo que realmente pasó en un día como hoy. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos.